Hoy comenzamos el estudio del Salmo número 11. Vamos, en consecuencia de los números, ¿no? Pero, como dije la semana pasada, y como lo estoy diciendo desde que comenzamos, el Salmo número 9, está muy bajito yo creo, Salmo número 9, les dije que del Salmo número 9 al Salmo 15, es como una serie de salmos que es para el remanente judío en la tribulación y también algunos puntos para nosotros, porque es que la palabra siempre es para todos aquellos que pues tengamos entendimiento, ¿no? Este salmo número 11 es muy importante en su interpretación. Tiene un significado y un mensaje para el pueblo de Dios de todas las épocas, a pesar de que del 9 al 15 son salmos proféticos, proféticos que habla el pueblo judío para el tiempo de la gran tribulación, pero también muchos puntos, como la palabra sale para todos, muchos puntos es para nosotros, la iglesia y todos los cristianos de todos los tiempos. La aplicación de este salmo es tanto para nosotros como para ellos. Estos salmos del 9 al 15 son notables porque amplían muchas verdades que encontramos en la historia de la Biblia y proféticamente en todas las partes de las Sagradas Escrituras. Este salmo este salmo no nos dice el autor en qué época más o menos o qué circunstancias estaban aconteciendo, pero cuando lo leamos vamos a ver exactamente en qué época es que David expresa este salmo. Y es un periodo de tiempo muy triste para David, porque fue el tiempo en que su hijo Absalón tuvo una rebelión contra el reinado de David, y David fue expulsado de Jerusalén por un tiempo. Y David se encuentra muy abrumado por esta situación. Ahora, ¿cuándo escribió David este salmo? Exactamente no tenemos la fecha, pero sí sabemos que está dirigido al director musical. Leamos ahora el Salmo 11 completo. El título de este salmo es Fe en la justicia de Jehová. Wow. Sabemos que la justicia de Jehová es justa. No es ni para un lado, ni la balanza se inclina para un lado, ni la balanza se inclina para otro lado. Sino que la justicia de Jehová es justa. Por eso David, el título de este salmo es Fe en la justicia de Jehová, y veremos por qué. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienen arco, disponen sus saetras sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Wow, qué triste, ¿no? Ese sentía así. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma la aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El título es un título aceptado para este salmo. Es fe en la justicia de Dios, de la justicia de Jehová. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, Dios no se tira para un lado ni para el otro, sino tiene un balance en su justicia. Él siempre va a hacer lo justo, lo que nos merecemos, y va a ser justo para los que le sirvan. Ahora,
se presenta este salmo al director musical. Ya vimos como en el Salmo 10 no había musical, no había director, no había arpa, no había instrumento de viento, no había nada. El Salmo 10 fue bien fuerte. Pero aquí ahora en el Salmo 11, David le dedica al músico principal este salmo. Se presenta como un salmo dirigido al músico principal. No se nos dice exactamente la circunstancia que fue escrito, pero obviamente surgió en una época donde David estaba con mucha tribulación en su corazón. Y cuando leemos el salmo vemos, y las referencias que buscamos, vemos que fue escrito exactamente cuando Absalón se levantó contra él. Porque mira lo que dice el primer versículo, dice: en Jehová he confiado. Wow, eso es una firmeza de un corazón entregado al Señor, de un corazón entregado a Dios. Porque a pesar de las circunstancias, David pudo decir: en Jehová he confiado. Pero ahora la pregunta es: ¿cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Aquí David estaba recibiendo, parece que alguien le estaba dando un consejo de que escapara. Y entonces le dice: ¿cómo es que tú me dices a mí que escape al monte cual ave si yo en Jehová he confiado? Porque desgraciadamente a veces vienen consejos de personas que nos aman y de personas que no nos aman. Y nos dan consejos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere que en cualquier circunstancia tú confíes. Ese es el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces preguntan las personas: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues cuando leas la Biblia vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Y aquí encontramos de que David ha confiado en Jehová en cualquier circunstancia. Pero viene un consejo, le dice: ¿cómo decís a mi alma? Le dice a las personas que le están hablando, que escape al monte cual ave. Yo no voy a escapar, yo confío en Jehová. Yo no voy a salir corriendo como salen muchas personas en los tiempos, a través de la historia de la humanidad. Vemos como las personas escapan de las circunstancias, buscan salirse de los lugares por huir de las situaciones, y al fin y al cabo eso no resuelve nada. Simplemente confía en Jehová. El consejo que algunos suelen dar a otras personas en el día de hoy y a través de las generaciones es de salir de cualquier lugar o de cualquier ambiente que tú te sientas incómodo. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú confíes. A veces preparan viajes, a veces se mueven de un lugar para otro, en cuestiones profesionales, en cuestiones de familia o de hogar, y a veces esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la voluntad es que tú confíes en Él, en cualquier circunstancia. A lo mejor cuando tú vas a otro lugar y tú te mueves, y tú oyes los consejos de las personas: tú deberías salir de aquí, tú deberías dejar aquello, tú deberías de irte de ese trabajo, tú deberías de dejar las cosas atrás, tú deberías dejar tu esposo que es inconverso, tú deberías dejar tu esposa que es inconversa. No, ese no es el consejo de David, por eso esa no es la respuesta de David. Entonces, a lo mejor una salida de cualquier circunstancia fuerte que nosotros tengamos en nuestras vidas, a lo mejor nos va a dejar un descanso físico y emocional, pero es temporario. Es temporario porque no hemos confiado en Jehová, que Jehová es el que nos va a dar la salida de todas las circunstancias que se nos presente, como se le presentó al rey David aquí, que él había salido de Jerusalén, había sido sacado de Jerusalén por Absalón, su hijo, que lo traicionó. Es fuerte. ¿Cómo es que se levanta el enemigo y usa a veces hasta nuestros familiares o personas amigas o consejeros que a veces vienen y nos dan consejos, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Jehová? La voluntad de Dios es que confiemos en Jehová. Ese es uno de los puntos de la voluntad de Dios. Ahora dice: no importa de dónde uno vaya o a dónde tú puedes huir. ¿Por qué? Porque eso no va a resolver ningún problema. Por eso David dice después en la segunda estrofa:
En el número 2, ¿por qué aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón? Él sabía que lo estaban traicionando, él sabía que lo estaban, ¿cómo se llama?, vigilando, él sabía que lo estaban acosando. Por eso es que dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen los malos que alzar su arco y asetear en lo oculto a los rectos de corazón? Dice David. Y esto lo vemos, hermanos. Vemos a veces vemos la injusticia de la humanidad en contra de su compañero de trabajo, a lo mejor tú sabes, de las circunstancias en que vivamos. Vemos la injusticia, pero el título de este salmo es Fe en la justicia de Jehová. Confiar plenamente que Jehová tomará la justicia. David parece estar hablando, en este caso, de la primera estrofa, hablando de aquellos que impedían que él entendiera los juicios de Dios. Y entonces dice, ¿por qué quieres que yo huya? Yo voy a quedarme aquí. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. David parece estar hablando con aquellos que le aconsejan huir de sus enemigos. Ahora, ¿cuál es la fe de David? La fe de David es la fe que tú y yo deberíamos de practicar. Y vamos a ver ciertos puntos. Porque al principio dice, en Jehová he confiado, ¿sí? Entonces dice, la fe de David constrataba dramáticamente con el temor de sus consejeros. Nada que ver con lo que le estaban aconsejando los consejeros que tenía, que por qué no huía. No, David dijo no. La fe de David en Dios y la fe de David y la fe de nosotros en Dios nos impide perder la esperanza. Eso es número uno. Cuando nosotros tenemos fe en la justicia de Dios, nos impide perder la esperanza. Siempre vamos a estar esperanzados, siempre vamos a tener fe. Esto nos impide perder la esperanza y nos ayuda ¿a qué? A resistir el miedo. Nos ayuda a resistir. La fe de David que nos enseña aquí es lo que Dios quiere hablarte a ti y a mí en este salmo. Que nosotros tengamos fe de que la justicia de Él va por sobre todas las cosas y tener confianza en la justicia de Dios. Y esto nos va a permitir a nosotros, primeramente, impedir que perder la esperanza en cualquier circunstancia, hermano. En cualquier circunstancia, en las más difíciles que tú puedas presentar o estar viviendo en estos momentos, Dios no quiere que tú pierdas la confianza. Y también esta confianza en Jehová nos va a ayudar a resistir el miedo. ¿Por qué? Porque vienen muchas circunstancias en nuestras vidas que a veces nos da temor, ¿sí o no? A veces nos da mucho temor, pero tener confianza como tuvo David, yo he confiado, en Jehová yo confiaré a pesar de todas las circunstancias, eso es lo mismo que nosotros deberíamos de tener para nosotros practicarlo en nuestra vida diaria. Toda la palabra es una enseñanza, hermano, toda la palabra. ¿Cuál pequeña frase puede ser una gran enseñanza para nuestras vidas? Los consejeros de David tenían miedo debido a que veían solo circunstancias aterradoras y fundamentos del reinado de David que se quebrantaba por Absalón. Y entonces le dice, ¿por qué no? ¿Por qué no escapas al monte cual ave? Esa no era la fe de David. David estaba seguro y optimista porque sabía que Dios era más grande que cualquier cosa que sus enemigos pudieran llevar en contra de él. Y así debe ser la aplicación para ti hoy. La aplicación para ti hoy debe ser esa. Tener confianza en la justicia de Dios y tener confianza en Jehová, en toda circunstancia, en todo momento. A veces recibimos consejos por donde quiera, ¿no? Consejos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros a veces prestamos oído a esos consejos. Pues no, Dios quiere que tú prestes oído a la confianza y a la fe que debes de depositar en tu Dios. Y entonces todos los miedos se eliminarán, todas las desconfianzas se eliminarán, porque como dijo Jehová,
Como dijo David, en Jehová he confiado. Gracias. Ahora dice, ¿por qué? Dice el versículo número 2. ¿Por qué he aquí los malos tienen arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para setear en oculto los rectos de corazón? Sabemos que el enemigo siempre quiere atacar, ¿verdad? Y siempre ataca sutilmente. A veces ni nos damos cuenta que que estamos siendo atacados por el enemigo. Hay un libro muy bueno de Charles Stanley que se llama Cuando el enemigo ataca. El enemigo puede atacar, pero la confianza debe estar en Jehová. Nunca puedes desquebrantar ese principio de fe, de saber que la justicia de Dios va por encima de cualquier ataque, de cualquier enemigo, de cualquier mal consejo, de cualquier situación que no sea agradable para nuestras vidas, porque situaciones van a venir. En otras palabras, aquellos que estaban siguiendo a Absalón estaban dispuestos a matar a David apenas tuviera la oportunidad. Ellos querían, los que se habían agrupado con Absalón, querían eliminar a David, y Absalón estaba entre ellos. Si quieren leer esta triste historia de cómo terminó Absalón, comienza en 2 de Samuel capítulo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En el 18 es cuando definitivamente Absalón recibe su recompensa. Él mismo queda enganchado en unas ramas en el bosque y ahí no pudo escapar. Y después, a pesar de que David le había dado el consejo de que no mataran a su hijo, que le guardaran la vida, los que estaban al lado de David lo mataron. Es una triste historia. David siente un gran pesar y yo creo que David nunca se pudo despojar del dolor de que su hijo se había rebelado en contra de él y entonces su corazón quedó quebrantado. A veces nos suceden cosas con personas que nosotros amamos que nos mueve la tierra, pero tenemos que saber en quién hemos confiado. Y si quieren leer eso, está en 2 de Samuel, como le dije, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí pueden leer todo lo que aconteció, cómo sucedió y el final de Absalón. La muerte de su hijo quebrantó el corazón de David. Creemos que David nunca se recuperó de esto. Cuando Absalón había tomado el control del país y David huyó de Jerusalén, había desaparecido con esta huida de David, había desaparecido la ley y el orden. Se había quebrantado el trono de David con su ley y su orden. Ya no se llevaba a cabo la adoración al Dios vivo y verdadero. Se había quebrantado la adoración al Dios verdadero. Así que toda la vida de la nación quedó afectada. Cuando cae un rey, cuando cae un trono de un rey que adoraba al verdadero Dios, todo esto se quebrantó. Por eso es que dice en el próximo versículo, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta pregunta la hizo David. Dice, los fundamentos de Jerusalén se habían quebrantado. El orden y la ley se había desquebrantado. La adoración a Dios se había quebrantado, porque Absalón había tomado posición. Un hombre que no tenía ninguna relación con Dios, a pesar de ser hijo de David. Y entonces él clama en el versículo 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y esta es la pregunta que nosotros debemos de hacernos muchas veces. Los fundamentos de Dios en esta sociedad que estamos viviendo y de hace mucho tiempo han sido quebrantados. No se guarda la ley de Dios, las familias no siguen la obediencia a Dios, los hijos son rebeldes, los gobiernos están quebrantados. No hay reinado ahora, pero sí hay gobierno, solamente queda reinado ese de España y eso, pero aquí, hablando aquí nacionalmente, todos los fundamentos basados en el orden y en la ley de Dios han sido quebrantados. Entonces queda una pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Vayamos al Salmo 82, 5. Aquí también en el Salmo de Asaf dice
que cuando se ha quebrantado la ley y el orden, como se quebrantó en el reinado de David, en la traición de su hijo Absalón, así estamos viviendo nosotros estos tiempos. Y aquí en el 82:5 habla el salmista Asaf lo mismo, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Cuando el mundo está tan quebrantado, cuando no hay orden y cuando no hay ley de Dios, hay un quebrantamiento total. Y la pregunta de él es esta. ¿Qué ha de hacer el justo? Pues vamos a ver. Hoy en día tenemos el mismo dilema del pecado, la falta de la palabra de Dios en esta sociedad. Cuando estas bases son quebrantadas, nos surge a nosotros también dentro de nosotros, y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? La respuesta está en el versículo 4. Y dice así, confiar en Jehová, como comienza el Salmo. En Jehová he confiado. A pesar de nosotros estar viviendo en una sociedad quebrantada, que no hay ley ni orden de Dios, que las instituciones de educación de nuestros hijos no tienen ningún estandarte de la ley de Dios, ni tan siquiera lo incluyen en sus enseñanzas, al contrario, tratan de quebrantar la fe de nuestros hijos. Cuando los gobiernos están fuera de la ley y el orden de Dios, todo está quebrantado. Todo. Los países, las naciones quedan destruidas, los pueblos quedan destruidos y cada día hay más violencia y cada día hay más situaciones difíciles en todo el mundo. Y entonces la respuesta está en el versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Verdaderamente Jehová está atento a todo. Él ve todo lo que está aconteciendo. Él sabe el corazón del justo. Él sabe el que cree en Él de verdad, el que lo quiere adorar en espíritu y en verdad. Él lo sabe todo. Vayamos al Salmo 18:6, que dice así. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Ahí hay otra respuesta. El que tiene la ley de Jehová guardada en su corazón, preservada en lo más profundo de su ser, Él nos guardará y nos preservará en todo momento. Este es el Salmo 16, el 6 y el 7. Cuando la ley de Jehová es como plata refinada para nosotros y limpias para nosotros los justos, dice que Jehová los guardará. ¿A quién? A los que tenemos reservada la palabra de Dios en nuestro corazón y los que guardamos la ley y el orden y la adoración a Dios. De esta generación los preservarás para siempre. Jehová sigue preservando un grupo, sigue preservando, dándole su protección en su corazón y en su espíritu y en su alma, para aquellos que creemos que la palabra de Dios es como plata, para aquellos que preservan la palabra de Dios en su corazón. Dios está observando todo lo que ocurre desde aquel entonces hasta hoy. Él nos está probando y al único lugar donde uno puede dirigirse es a Él. No hay otro lugar. Cuando son destruidos los fundamentos de Dios en nuestras sociedades, en nuestras naciones, en nuestro pueblo, en nuestra vida individual, cuando esos fundamentos son destruidos, ¿en qué nos apoyaríamos nosotros? No hay en qué apoyarse. Porque ¿en qué podemos apoyarnos nosotros? En esta tierra. Fuera de Dios no hay nada. Entonces, lo que nos queda a nosotros es aferrarnos a Dios. Vayamos a Salmo 103, 19.
Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. A pesar de que a lo mejor los países, las naciones a nivel familiar, a nivel individual, no están preservando la ley de Dios, dice de todas formas que es reina sobre todo. Es reina sobre todo. Así que Él reservará ese grupo de personas que quieren adorarlo en espíritu y en verdad. Vayamos ahora otra vez al Salmo 34, 15 y 16. Salmo 34, 15 y 16. Dice, los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor ¿de quién? De ellos. Ahora, dice el 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esa es la verdadera justicia de Dios. La verdadera justicia de Dios y la fe que nosotros tenemos en la verdadera justicia de Dios nos da a nosotros la esperanza que nunca debe de faltar a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Nosotros debemos de preservar nuestra fe. Debemos impedir que el miedo nos retenga. Por eso es que cuando veo la vida de todos estos hombres que he aprendido a través de todos estos años que he estudiado, estos hombres que han ido de misión a lugares imposibles, donde aún yo no me atrevería a ir, pero ellos sí fueron, porque el llamado que Dios le dio a ellos fue de llevar la palabra a los lugares recónditos, donde nadie puede llegar. Muchos de ellos han sido muertos por la palabra, pero su fe nunca fue quebrantada. Porque, como dice David, en Jehová ellos confiaron. Ellos confiaron que si ellos fueron enviados por Dios, Dios iba a hacer la misión. Dios iba a hacer el propósito. A lo mejor fueron muertos, pero se cumplió lo que Dios propuso. No sé si ustedes se recuerdan aquella película que vimos a la punta de la lanza. A la punta de lanza. Ellos fueron muertos, pero se cumplió el propósito de propagar la palabra en aquellas aldeas y hoy son muchos los que han venido a los pies de Cristo. Así que nunca desconfíes de que Dios está en el asunto. Entonces nos quedamos en el 3, en el 4. Dios está observando todo lo que ocurre en la actualidad. Él nos está probando. Y al único lugar donde uno puede dirigirse en cualquier situación es a quién, a Él. Cuando son destruidos los fundamentos en los que nos apoyamos, uno tiene que aferrarse a Dios. Abraham alcanzó posición cuando creyó, ¿no? Porque dice que por creer le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia, por tanto resistió hasta el final, así como nos indica la Biblia en muchos versículos. Abraham fue un ejemplo desde el principio, que resistió hasta el final. Moisés resistió hasta el final. Aarón resistió hasta el final. Muchos hombres han resistido hasta el final. Y la palabra nos manda a estar firmes. Porque cuando tú estás firme, se desarrolla y se aplica lo primero que dijo David: en Jehová he confiado. Aquí yo les traje unos cuantos versículos, se los voy a leer en lo que dice la firmeza de nosotros. Cuando nosotros nos mantenemos firmes, aunque esté quebrantada la sociedad, aunque esté quebrantada la nación, aunque el mundo nosotros veamos que cada día es peor y peor la maldad, las situaciones, cuando nosotros tenemos esa fe genuina de creer en este Dios y confiar en este Dios que nosotros tenemos, nosotros nos vamos a mantener firmes, a pesar de. Y yo tengo unos cuantos versículos que voy a leer bien rapidito. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. En Mateo 24:13 dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En Hebreos 3:14 dice: hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. En Isaías 26:3 dice: al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía.
En Romanos 14:14 dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor. Se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Proverbios 11:18, el malvado tiene ganancias ilusorias, pero el que siembra justicia asegurará su ganancia. Romanos 14:5, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Tienen que leer el capítulo entero. Primera de Corintios 16:13, manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. En Efesios 6:13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Hebreos 26, 22 y 23 dice, pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucediera, que Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Esto es una versión más entendible, por eso es un poquito diferente a lo que nosotros hemos leído. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Constantemente nos está hablando la palabra de mantenernos firmes, porque eso es lo que nos mantiene creyendo en la justicia de Dios. Segunda de Pedro 1, del 10 al 11 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien lo eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se le abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Corintios 15, 18. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hechos 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, firme, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Efesios 6:11, ya lo leímos. Isaías 25:1, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Esfuércese por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que los ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Josué 22:5. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Primera de Corintios 15, del 1 al 2. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Miren cuántos versículos, y hay muchos más, de que habla la palabra, son como 35, que habla la palabra de mantenerte firme. Mantenernos firmes nos da plena confianza, nos da seguridad, nos aumenta la fe, podemos confiar plenamente en el Dios que nosotros hemos amado. El Señor nos habla en todo momento que debemos de tener firmeza. Ahora, en el versículo 5 dice, del Salmo 11, Jehová prueba al justo. Sí lo prueba, porque Él está constantemente mirando nuestro caminar. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Ahora, ¿por qué Jehová prueba al justo? Él comienza a ver tu caminar, Él comienza a ver tu vida, tu fruto, tu dedicación, tu amor, tu adoración a Dios, tu firmeza. Y te comienza a probar porque no quiere que tú falles.
Él comienza a ver tu caminar y cualquier cosa que inmediatamente manda la palabra para que nosotros rectifiquemos y entremos otra vez por el redil, entremos por la puerta que nos pertenece, que es la puerta estrecha. El Señor prueba al justo y lo hace para su gloria. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes creen que cuando dice la palabra el Señor prueba al justo y esto es para su gloria? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen? ¿Alguien tiene respuesta? ¿Por qué ustedes creen que aprobar al justo es para su gloria, es para glorificarlo a Él? Micrófono para que se oiga porque lo estamos grabando. ¿Por qué, mi hermana Karen? Bueno, porque al ser ¿cómo dice? Probados, nuestra fe se fortalece, y al fortalecerse nuestra fe somos testimonio del amor en Cristo, de que Cristo ha hecho en nosotros. Exacto. Si Él es un Padre amoroso, déjalo por ahí. Si Él es un Padre amoroso, ustedes como padres, ¿no prueban a sus hijos a veces para ver cómo andan? ¿Para qué? ¿Para avergonzarlo o para corregirlo? Para corregirlo. Así que por eso dice que Él prueba justo, para poderlo corregir, para poderlo disciplinar, para poderlo llevar otra vez al lugar que Él desea para nosotros. Y en eso glorificamos a Dios, porque no damos mal testimonio, sino glorificamos a Dios porque enseñamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro caminar, que Dios mora en nosotros. Por eso es que es para su gloria. Pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma. Dios no tiene que ver nada, solamente para que cuando el malo se arrepiente, se venga a los pies de Cristo. Pero Él detesta al malo y a la violencia. Dios detesta a los malvados que se aferran a la maldad. Porque hay malvados que a veces se arrepienten, entonces Él los recibe como hijo. Pero aquellos que se aferran a la maldad, Dios los detesta. No quiere nada con ellos porque Dios es santo y puro. Y quiero leer algo que tengo aquí. Escuchamos muchas veces esta expresión, la cual debemos de analizarla, la frase que escuchamos a veces y que expresa esto. Muchas personas dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso no es verdad. Eso hay que analizarlo y meditar cuando hablamos esas cosas. Dios dio a su Hijo en la cruz para que todo aquel que se arrepienta de su maldad, Él lo reciba como hijo. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Porque Dios aborrece al malvado. Todo aquel que hace iniquidad. Dios le ha amado tanto que entregó, o nos ha amado tanto que entregó a su Hijo a morir por cada uno, o por todos. Pero si usted persiste en continuar practicando su pecado, se convierte en enemigo de Dios. Por eso David dice aquí, Jehová prueba al justo. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él, para el testimonio, para corregirlo, para enseñarle, para aplicar su justicia sobre Él, para, en fin, de que no perdamos aquello que Dios nos ha dado, ni nos alejemos de la presencia de Dios. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. En realidad, Él permite que la lluvia caiga sobre justos e injustos, ¿sí? Y que eso salga sobre injustos y justos. Pero, en cuanto a naturaleza, pero en cuanto a relación con Él, Él repudia al malvado. En realidad, a veces parecería que sobre los injustos cayera más lluvia
que sobre todos los demás. A veces el malvado, ¿cómo se llama? Prospera en todos sus caminos. ¿Y qué? Eso es lo único que tienen, más nada que eso. Pero recordemos que esta es su tiempo aquí en la tierra nada más. Por eso el versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Estamos en el 7. El 7 dice, el 6 lo dije, sí. Ya estoy y entonces dice, en el 6 dice, sobre los malvados hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser que sobre los malos lloverá calamidades, fuego, azufre y viento abrasador? En el tiempo de la tribulación. Por eso es que estos salmos son proféticos, porque hablan del juicio de Dios en el tiempo de la tribulación. Pero dice 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ese versículo se puede ver en la... Teléfono, micrófono. Ese versículo está apoyando las copas, las copas de ira y cuando se abren los sellos. Sí, claro. Dice fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, de aquellos que no tuvieron arrepentimiento y que Dios los aborrece por su maldad. Eso le esperará duro, y aún así muchos no vendrán ni arrepentimiento, al contrario, arremeterán contra Dios. Aquí hay una expresión de salmista de esperanza y regocijo para los justos que verán al Señor. ¿Tienes el micrófono puesto, Jaylee? Sí. Entonces, el hombre recto mirará su rostro. Qué esperanza, qué palabra y qué amor tiene Dios para aquellos que hemos llegado a alcanzar la misericordia, la justicia, el amor de Dios, la disciplina de Dios, esa recompensa que nosotros podemos pensar y gozarnos en eso, aunque no haya llegado, de saber que el hombre recto mirará el rostro de Dios. Qué bueno es saber que nosotros tenemos esa recompensa, ¿no? Y que el Señor nunca nos va a abandonar, Él siempre va a probarnos para podernos corregir, no para botarnos para un lado, sino para poder corregir nuestra vida. Pero para los justos y los que aman la justicia, veremos el rostro del Señor en el tiempo final de nuestras vidas, cuando a lo mejor cuando vayamos a la presencia del Señor, si Cristo no viene por su iglesia antes, nosotros cuando cerremos los ojos aquí en la tierra, lo abriremos delante de la presencia de Dios. Vayamos al Salmo 7. Salmo 7, versículo 9 y 11. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas estableces tú al justo. Porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Él, ahí te lo está diciendo que Él está, que Él está probando al justo. Mi escudo está en Dios, dice el salmista, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Muchas veces lo dice la palabra. Por eso es que esa expresión de que Dios ama al injusto, no ama al malvado, pero sino el pecado que le hace. No. Dios manda salvación para los malvados y no ama al malvado, ni el pecado que hace, pero manda la salvación para que se arrepienta y vengan a los pies de Cristo y dejen esa manera de vivir. Ok, vayamos ahora al Salmo 33:5.
Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Pero fíjate lo que él dice, él ama justicia y juicio. Él ama la justicia y ama el juicio. Y de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Su misericordia es uno de los atributos más grandes y más que inexplicable a la mente humana. Es un atributo de Dios tan inexplicable que Él aún sigue tratando con el malvado para su arrepentimiento. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero Él ama la justicia y el juicio. Vayamos al Salmo 17:15. ¿Ya lo leímos? No. Salmo 17:15. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Sí, 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos. Esa es la oración que nosotros debemos de tener. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, la voluntad de Dios para tu vida es que tú ores al Señor de que te sustenta tus pasos en el camino que tú vas para que tus pies no resbalen. Para que tus pies nunca resbalen y seas tú de agrado delante de la presencia del Señor. Por eso es que en el Salmo, en este Salmo 11 dice que Jehová prueba al justo. Pero también habla que los que se mantengan rectos delante de la presencia de Él, mirarán su rostro. Y eso es maravilloso saber que Dios nos está esperando. Sea que muramos aquí y vayamos a la presencia del Señor, o que al final vendrá Jesús en el tiempo que Él estime y regrese por su iglesia. Entonces los justos y los rectos mirarán el rostro del Señor. Así que Dios me los bendiga y espero que haya sido de alimento para su alma y para su espíritu este Salmo 12, y que los esperamos entonces el próximo viernes para continuar con el Salmo 12 y posiblemente 13, porque no son muy largos y podemos entonces unir los dos en una sola clase. Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Amén.